Hola, hola. Buena, ¿cómo estáis? Aquí subiendo un video al YouTube mientras converso contigo. Buena, Y una vez más me quedé pegado, no me veo a mí mismo. Algo pasa con esto. ¿no te veí? O Yo, sea, yo sí te veo, me veo, pero me veo quieto. puta, no sé. Pero me voy a Es salir y voy a volver que, a entrar, ¿ya? dale, Hola, ahí hola. sí, Ahora sí, ahora sí. ahora sí, vale, perfecto. Eso, ya, ¿empezamos el tiro? Empecemos el tiro. Yo estoy subiendo un video, pero te respondo mientras lo hago. Vale, mira, te tengo una pregunta, que es que estuve viendo tus videos y ¿Mm? tengo entendido que una vez estuviste 2 semanas preso en Santiago 1, que si nos podías contar cómo fue eso y qué fue lo que pasó. Ah, bueno, eso se ha contado. En el módulo 4, que son los mismos que andaban reclamando el otro día, salieron virales, que es el módulo de los primerizos, de los buenos que están en prisión preventiva y que nunca antes la habían hecho prisión preventiva. Yo no estaba haciendo prisión preventiva, lo que se hizo a mí ¿Sí? se hizo un aplazamiento de la detención, ¿no es cierto? Técnicamente, cuando te Ah, detienen, te tienen que poner al día siguiente en audiencia de control de detención. ¿sí? Lo que pasa es que a veces no te pueden dar una prisión preventiva porque no corresponde, pero ¿Sí? tampoco te pueden dejar libre porque te puede arrancar porque hay una Sí, po. situación que condiciona la tipificación del delito. En mi Ah, caso, al huevón al que le saqué la concha de tu madre estaba en riesgo vital. ah, Entonces, chucha. si es que el loco sobrevivía, yo salía libre sin ningún problema porque había sido lesiones graves en un contexto digamos, de una riña, etcétera. Por lo tanto, no era tan Sí. terrible. Y si el tipo se moría, yo tenía que irme preso por homicidio. Por lo tanto, si me dejaban libre y el tipo se moría, yo podía escapar. Entonces no me podían dejar libre. Ah, Pero claro, claro. tampoco podían formalizarme efectivamente porque la tipificación del delito iba a variar en tanto Sí. en tanto lo que ocurriera en los siguientes días. Entonces ahí estuve yo en Entonces, Santiago. Eso es tuviste todo. cueva de que el weón no se murió nomás. Claro, tuve la cueva de que el hueón no se murió, porque la sacada de chucha fue grande. De hecho, tuvo una Sí. fractura de cráneo y perdió masa encefálica. Chucha. Está bien, pues. A ver, y ya otra pregunta que te tengo es que he escuchado Oigan, mucho, cabros, me ponte tú. disculpan, reitero, me disculpan la Sí. pinta. Estoy construyendo una bodega acá en el patio Ah, y sí. estaba tirando hormigón y estoy lleno de cemento, weón. Puta, no sé si se ve que tengo la polera llena de cemento. No me he No, no se ve bañado muy porque bien. terminé de tirar el cemento y me vine corriendo al live para no dejarlos tirados. Sí. Así que ahora estoy Sí. sucio. Luz Divina pregunta si le pegué yo solo. No, en realidad fue una pelea como donde ellos eran como 200 y nosotros éramos como 30. Ah, chucha. Fue la primera vez que peleamos con Antifa a la Garra Blanca. En esa época yo era de un piño neonazi llamado Legión 38 y Ah, sí. lo hicimos correr con cuáticas, arrancaron por su vida y hubieron como 6 hueones que quedaron hechos picos y uno de esos quedó en riesgo vital y los pacos me lo cargaron a mí porque en realidad yo estaba peleando con Sí. todo el mundo, digamos, yo no sé cuánto le habré pegado a ese hueón en específico, ¿cachai? Estaban todos Claro. peleando con todo en una puta batalla campal. Eh, Probablemente le pegué yo a ese hueón o no. Yo Sí. estaba corriendo y pegando, veía un hueón con una bolera en el colo y le ponía un combo, le ponía un bastonazo, me llegaron palos, me llegaron piedras, me llegó una baldosa, hueón, en la cabeza, por suerte no me llegó con el filo porque me raja, me cayó y se Sí. rompió. Pero, Vale. bueno, estiraban de todo. Pero fue una batalla campal Sí. afuera del Parque O'Higgins, entre antifas y fachos, de Sí. la época del 18 de septiembre. Salimos de la fonda Sí. y pasaron una pila de situaciones confusas relativas con unas minas que se pusieron a pelear. Ya. eh, y las chiquillas se pusieron a pelear. Y de repente que la cagada y aparecieron los antifas, no sé qué, y la media zorra y le pegamos a los antifas de la Garra Blanca. Eh, Ah, ahí está, po. de ahí que me tienen mala, por eso siempre andan dándome Sí, pues, jugo. weón. Pero weones putos Hay que una eran flaca que 200. preguntaba, Weones a una putos que flaca eran que 200 y no pudieron con 30, pues, weón. No, sí, no, weón, encuentro que los no, porque antifas son lo, terribles ver quién es, weón. lo que pasa es que los hueones se fueron a ganar las monedas porque éramos dos al principio. ¿Cachai? En el Ah, principio de la pelea éramos dos porque todo nuestro piño se había quedado varias cuadras más atrás. Entonces los hueones nos atacaron a nosotros dos obviamente arrancamos, salimos corriendo de vuelo. Y cuando llegamos
donde nuestro piño veníamos hartos hueones de mi porte así, bien grandotes, con tatuajes en la cara, así hueones bien locos. Sí, Partimos todos, hicimos una carga, ¡guau! Cagados de la cabeza, y los otros sí. hueones tiraron sus piedras, no sé qué, y ¡oh, vienen los hueones encima! Y ya nos tenían encima y empezaron a correr, y la sacachucha fue grande. Una flaca que preguntaba si yo sigo siendo neonazi. No, yo dejé de ser nazi el año 2010, por lo tanto han pasado 10 años. Vale. Eso, el, año, y con el año respecto a eso, 2010 fui cambiando mi ideología. Bueno, diría que finales del 2009, digamos. Poco después de salir de la cárcel, de hecho. mm, Eh, Empecé a cambiar mi ideología, me fui corriendo para el lado libertario en forma muy lenta, ya para el 2014 era libertario y sí, para el 2017 dejé de ser libertario y empecé a ser capitalista revolucionario, que es lo que soy ahora. vale. Y con respecto a eso, al nacionalsocialismo, ¿tú encontráis que yo he escuchado a muchos nacionalistas y nacionalsocialistas que se denominan a sí mismos de tercera vía? ¿Tú la ideología nazi la colocarías en el sector de izquierda, extrema izquierda, tercera Claramente es vía, izquierda, pero es que derecha? lo que pasa es que hay una confusión. A ver, una cosa es el nazismo y otra cosa es la tercera vía. Son dos cosas distintas. La tercera vía es una cosa que denominarse soberanismo, que surgió a partir de la Guerra Fría y que eran Ujú. los países que querían permanecer independientes y no se alineaban ni con el bando de los Estados Unidos ni con el bando de la Unión Soviética. Entonces decían, nosotros somos Ujú. tercera posición, tercera vía, y de ahí viene el concepto de tercer mundo. Ojo, tercer mundo, al principio no se trataba de países pobres, sino de países que no se alineaban. Que no estaban involucrados en Guerra Fría. No, sí, estaban involucrados, lamentablemente no podían no estar involucrados, pero al menos no O se sea, sí, alineaban pero no, no 100% tenían con una un... posición clara, no se posicionaban Claro, ni con Rusia ni con y, Estados y, sus, Unidos. y sus políticas económicas pasaban por tener una posición de una economía de mercado fuertemente regulada. Como la que tenemos en Chile, economía social de mercado. No, más regulado, Más regulado, tipo, tipo puta, Argentina. Argentina es Argentina. claramente es un clarísimo ejemplo de una economía de tercera posición. Vale, ¿No eso. es cierto? Y Alta entonces, participación del Estado, mucho proteccionismo, mucha regulación, inflación, control del Estado sobre sí, la banca, sobre las inversiones, ¿vale? Pero no vale, economía centralmente planificada, que era lo que ponían los comunistas, ni libre mercado, que es lo que proponían los gringos. Entonces era una posición intermedia. Y vale. como esa filosofía económica bebía, digamos, teóricamente del fascismo, Sí, los fascistas del futuro empezaron a decirse que son tercera posición. No, la tercera sí, posición es izquierda. Es una izquierda la no tercera. comunista. Sí, po. Eso es todo. Eh, Vale, ya. Y otra Es una, pregunta es, que te una, es tenía. una izquierda que rechaza el comunismo y es una izquierda que tiene distintas variantes y hay variantes más conservadoras en esa izquierda. Hay variantes súper conservadoras en esa izquierda. Sí, Yo pondría, por ejemplo, ahí al social cristianismo. Ahí estaría, por ejemplo, Sondón. Todo lo que es, Osandón, sí, po. claro, todo lo que es Osandón, la... de hecho, yo creo que Osandón, si fuera argentino, sería un peronista, pero y de lo importante. O sea, Sí, y como, si tú te fijas, si tú lees Mi lucha de Adolf Hitler, él, sí, él a una de las personas que más rescata dentro de su libro en términos políticos, además de Otto von Bismarck, que también es un gran creador de la tercera posición durante sí. la unificación de la cuestión, es a un personaje del que me olvidé el nombre, que era un alcalde que había creado el Partido Social Cristiano, el Social Cristiano. Mira, O sea, es decir, que todo esto son parte más o menos del mismo club, de los que no quieren ser capitalistas ni socialistas. El típico hueón que te dice, hay que tomar lo mejor de los dos lados y la guay, y al sí, final el termina típico siendo weón un así como desastre, Parisi pero que te dice brutal. que la derecha genera bien la riqueza, pero que la izquierda la distribuye bien. O sea, weón imbécil. Cosas así. ¿Cómo vaya a Eso generar es, riqueza si es que la distribuís, pues, weón? exacto, eso es tercera posición, básicamente. Vale, Y esa sí, tercera posición va a tener muchas variantes, va a haber variantes de un peronismo más progresista y va a haber variantes de un extremo conservadurismo, ujú, variantes muy ligadas al cristianismo, variantes muy ligadas al nacionalismo y variantes muy ligadas al progresismo que van a encontrarse en esa tercera vía, digamos. Incluso se podría ujú, decir que el socialismo nórdico es tercera vía también. Bien, entonces el vale, nazismo, claro, está dentro de esa categoría, pero esa categoría no es en realidad una cosa distinta de la izquierda o la derecha. Es básicamente una izquierda no comunista, no marxista. Es una izquierda que se opone a las ideas marxistas, que se opone a la planificación centralizada, que se opone a, a, al,
al internacionalismo, etcétera. Sí. O sea, con respecto a lo que dijiste de los países nórdicos, ¿Mm? que, o sea, yo tampoco encuentro que sean socialistas, ¿cachai? En general son economías capitalistas, pero con un estado de bienestar que surgió hace poco, porque la riqueza que generaron esos países la generaron cuando el control estatal no era tanto y ahora recién empezaron a tener un estado de bienestar, pero eso no quita que todavía tengan de los índices de libertad económica más altos, que respeten los derechos de propiedad, que no tienen sueldo mínimo, por ejemplo. O sea, yo encuentro que son países capitalistas que les añadieron ciertos como, entre comillas, derechos sociales. Bueno, eso es tercera posición. Sí, Eso es una versión más derechista de la tercera posición, digamos. vale. Porque si tú veis, ¿qué es lo que es la derecha? La derecha, o sea, en común es un sector político que defiende Principios. la propiedad privada y Principios. el libre mercado como forma de asignar los recursos, básicamente, encuentro yo. No. La derecha es todo ese sector político que defiende principios. Y la Principios izquierda es todo como... ese sector político que defiende fines. Que busca, persigue fines. A ver, ¿me explicáis eso que no lo entendí muy bien? Si nosotros observamos la derecha, desde el principio de los tiempos, desde que empieza a existir un concepto Sí, de un sector que se podría llamar derecha, o un sector también que se le suele llamar conservador, aunque ahora conservadurismo es una ideología, con lo cual se complica un poco el asunto, pero hablemos de sector conservador no como ideología, sino como sector que conserva algo. Eh, sí, Desde el principio vamos viendo que lo que llamamos izquierda son personas que tienen la idea de que el mundo debería ser de una forma. Es decir, buscan un mundo que sí, sea de una forma. Esta es la forma en la que el mundo debería ser. Apuntan hacia sí, un lugar, van hacia una parte, tienen fines, tienen un objetivo, tienen una película de cómo es el mundo ideal y lo sí, contrastan, ¿no es cierto?, con el mundo real. Mientras que en la derecha lo que tienen son principios, lo que dicen, mira, a ver, en la sociedad no se debería robar, violar niños, matar, eh, no se debería eh, prostituir a los niños, no se debería claro. eh, recibir sobornos, etcétera. Estas cosas no se tienen que hacer y se debería decir la verdad, se debería tener matrimonio, o sea, son principios, estas cosas son las que deberían las personas hacer y estas las que no deberían hacer. Sí, o sea, la derecha es la Entonces, que defiende el principios que ya están y la principios, izquierda está no dispuesta a está ceder esos pensando, principios para alcanzar su sociedad idílica. la sociedad, la derecha no está pensando cómo tienen que ser las cosas. No está diciendo el mundo debería funcionar de una manera específica, sino que está diciendo estas cosas, estos valores, estos principios, estas ideas base se tienen que respetar, se tienen que cumplir, y después que las cosas sean como sean. Como dice este hueón español, dice libertad y lo que surja, ¿vale? Él es de derecha. Él está Sí. defendiendo un principio de libertad. Y luego lo que venga, ¿no es Ujú. cierto? Entonces, Sí, po. los derechistas están diciendo, mira, a ver, mi caso, capitalismo revolucionario, no robar y lo que venga. Y lo que salga de eso. Pero Lo que salga entonces, de eso ponte va a estar tú, bien o mal en el mundo imperfecto en el que vivimos, pero no la robar. izquierda podría denominarse como igualdad y lo que venga en todo caso, ¿no? No, no, Porque tienen como un porque, discurso igualitarista que es como pero la lo que los define, igualdad ¿no? de ellos tiene un diseño. Sí, sí, porque no No es es una, natural, po. no es una igualdad aleatoria, es una igualdad No. diseñada. Hay Claro, un no es plan. espontáneo. Claro, hay un plan y hay una búsqueda de una situación de igualdad que está muy específica, ¿no es Mm, cierto? Por eso son buenos sí, contando historias, por eso son buenos contando relatos, porque lo que tienen ellos en su política es sí, una película que contrasta el mundo como es al mundo como ellos creen que deberían ser. Mientras que la derecha es difícil de que cuente historia porque no está contando historias, está dando lecciones morales, está diciendo eso no se hace. sí, De la claro. izquierda dice, ese buen debería tener algo para comer. Y la derecha te Mm, dice, sí, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Y la izquierda dice, te voy a quitar tu sueldo. Y la derecha dice, no, eso no se hace. Porque la derecha no sí, tiene relato, tiene lecciones morales, básicamente. Ey, no me puedes quitar mi sueldo, sí, porque es mío. sí, Y ahí, sí, ¿me entiendes o no? Y eso se sí, la da en todas las derecha derechas defiende y en todas principios las éticos izquierdas. y la Entonces, en las izquierda, izquierdas hay distintas películas de cómo tiene que ser el mundo y la tercera posición es una.
No, es una subconjunto de muchas películas de cómo debería ser el mundo. Vale, y ya pasemos a otra pregunta, ya terminamos este tema. Yo te quiero preguntar si consideras que este país, Chile, ha tenido periodos exitosos desde que es independiente, aparte del gobierno militar y la época de Diego Portales y así. Bueno, es chistoso que tanto los nacionalsocialistas de González Bonmaré y Carlos Keller, de la época de los años 30, como Sí, los libertarios de Lansel Kaiser, como los capitalistas revolucionarios de Sebastián Izquierdo, sí, como el partido o sea, no sé, hay mucha gente en muchos sectores y con ideas, con ideologías drásticamente opuestas, que consideran que el periodo que va desde el Portales hasta Balmaceda es un buen periodo. sí. Es interesante eso, porque ahí estaríamos de acuerdo unos nazis, unos liberales, unos libertarios, unos capitalistas y probablemente algún que otro socialdemócrata. Ujú, O sea, sí, eso es muy interesante. Parece ser que hay como casi consenso de que ese periodo fue positivo. vale. Y otra cosa, que el otro día estábamos hablando sobre que tú dices que la ideología libertaria te impulsa como a ser egoísta. Yo te quería preguntar, ¿qué opinas del egoísmo racional, que es una teoría de Ayn Rand? ¿Qué opinas tú de eso? El egoísmo racional aparece, y esto es una cosa, yo fui objetivista un par de años, 3, 4 años de mi vida fui objetivista. Dentro de mi época Sí. libertaria, fui muy cercano al objetivismo. Todos los que me conocen en esa época saben que yo me sabía de memoria los libros de Ayn Rand, la citaba todo el día. Era básicamente un randroide. Sí, sí. Y andaba muy metido en la onda con el egoísmo racional. ¿Cuál es el rollo con el egoísmo racional? El egoísmo racional no está equivocado. El egoísmo racional de Ayn Rand no está equivocado a grandes rasgos, digamos. Pero en el fondo es un conjunto de perogrulladas puestas con mucha pompa. Te das cuenta que en el fondo es obvio que tenéis que pensar lo mejor para tu vida en el largo plazo, es obvio Sí, que tenéis que si estáis pensando lo mejor para tu vida tenéis que hacerlo usando criterios racionales, es obvio, todas esas cosas son obvias, son evidentes, pero sí, sí, son sí. insuficientes, no son una totalidad de las cosas, ¿no es cierto? Y ahí es donde viene el principio de trascendencia del ser humano, la necesidad de trascendencia, ¿no es cierto? Y ahí es donde entran conceptos como Dios, como Sí. el heroísmo, la Ujú, historia. Porque en el egoísmo racional de Ayn Rand no hay historia. No existe la historia. No existe la claro. patria. No existe la familia. No existe Sí, Dios. No hay, nada de eso existe en el egoísmo racional de Ayn Rand. Existís tú y tenéis que hacer la mejor vida que podéis vivir. Cierto, weón, pero ¿cómo no se nos había ocurrido antes que debíamos vivir la mejor vida que podíamos sí, vivir? sí. Obvio, sí. Luego, claro, luego Ayn Rand te dice, para vivir la mejor vida que puedes vivir no puedes sacrificarte por los demás, evidentemente. No Ujú, por cualquier demás, pero hay gente que se gana tu sacrificio. Y hay ideas por las cuales un sacrificio no solo merece la pena, sino que te sí. entrega un valor que va por encima de vivir la mejor vida que puedes vivir, que no es cierto, que es la historia, que es el heroísmo, que es la trascendencia, que es el llegar, ¿no es Claro. cierto?, al paraíso y la comunión con Dios. Entonces, Sí. vale, ¿vive la mejor vida que puedes vivir? Sí, obvio, todo el rato. O sea, sé Sí. un egoísta racional, sí, pero además trasciende tu espíritu, Vale. trasciende tu Eso. Y existencia terrenal. Y eso ya es más que ser un egoísta racional. Sin dejar de serlo, ¿ah? Y ujú, aquí Ayn Rand es diría que hay como una complementarlo. contradicción. Ayn Rand diría que hay una contradicción, pero yo creo que está profundamente equivocada, que no hay una contradicción. Es como tener el egoísmo racional y complementarlo con términos más espirituales y de tratar de trascender, eso decía, ¿no? Yo todos los ex objetivistas que conozco que hoy en día están en la fe única y verdadera, que es la de la religión católica y romana, eh, Ujú, se ríen los canutos. Todos los que eran objetivistas, que eran seguidores de Ayn Rand y hoy en día están en la fe verdadera y única que es el catolicismo romano, son personas que tienen muy bien integradas las dos cosas y no han dejado de ser egoístas racionales hasta el punto de que es sano, hasta el punto de que tú no terminas sacrificando, mira lo que te voy a decir, hasta el punto de que tú no terminas sacrificando tu trascendencia como ujú, ser más allá de lo sí. terrenal, no terminas sacrificando esa trascendencia por no sacrificarte. Mira qué juego de palabras, porque en el fondo
no sé cómo explicarlo mejor, creo que se No, entiende. sí, lo explicaste bien. O Sí, sea, no sacrifiques tu trascendencia espiritual por no sacrificarte. vale. Y ahí donde Ayn Eh, Rand nos pide un sacrificio que es demasiado grande, nos dice, sacrifica todo lo que sea trascender para no sacrificarte en el mundo material, digamos. ya, eso. Y otra pregunta, tú que te defines como católico romano, tú del Papa actual, tú eres de los que lo niegan y todas esas cuestiones. Claro, el Papa actual es, evidentemente es falso, ¿no es cierto? En lo que se hizo con Benedicto XVI fue un golpe de Estado y él es legítimo Papa aún. Ujú. O sea, yo ponte tú, no logro entender que, por ejemplo, mira, para mí los impuestos son un robo, ¿ya? Y Para Papa mí no, Francisco, depende del eh, impuesto. bueno, sí, depende. El arancel yo lo pondría en duda, pero eh, bueno, el Papa Francisco es un socialista declarado a favor de la explotación y todo eso, y entonces uno de los mandamientos de Dios es literalmente no robarás. O sea, ¿cómo un Papa puede decir abiertamente que está a favor del robo? ¿Cachai? Eso es como una cuestión que yo no logro entender. Mira, eh, Papa Francisco, no le digamos Papa Francisco porque no es Papa, así que no corresponde Sí. llamarlo Papa Francisco. Vamos a decir el señor Bergoglio. Ya. El señor Bergoglio, porque ese es su nombre, ¿no es cierto? El señor Bergoglio es jesuita. Se llama así por weá. ¿Cómo? Se llama Bergoglio. Sí, así se llama, Bergoglio, ese es su apellido. Entonces, el señor Bergoglio es jesuita. Los jesuitas fueron infiltrados por el comunismo y la masonería hace mucho tiempo. Mucho. Mucho, 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 mucho tiempo. Ya. Y ahora que tenían mucho poder en la curia y sabían que podían, digamos, torcerle la mano al amigo Benedicto XVI, que era el legítimo papa, verdadero papa, Ujú. eh, le, le logran entonces chantajear en parte y en parte forzar, ¿no es cierto?, la renuncia de Ratzinger, Benedicto XVI, que es legítimo el líder de la iglesia, y poner a su títere, ¿no es cierto?, del comunismo y de la masonería internacional, ¿no es cierto?, para que esté al servicio de Evo Morales, de Nicolás Sí, Maduro todos son buenos. y Sí. de los Castro, etcétera. Para eso lo pusieron. Y nada, la iglesia siempre ha tenido malos momentos, siempre ha tenido papas falsos, ¿no es cierto? Ha habido momentos en la iglesia en que hemos tenido cuatro papas simultáneamente, pero eventualmente, ¿no es cierto? Siempre la iglesia retoma el camino y vuelve a Dios y vuelve a su camino correcto, ¿no es cierto? No tiene por qué mantenerse este error. Los errores se terminan en un momento. Yo a mi hija menor le puse Matilde. Sí. Matilde es la traducción, digamos, latina del nombre de la santa alemana Santa Mater Hildegard von Bingen. Y ella fue una abadesa, filósofa, poetisa de la Edad Media, que en un Sí. momento, digamos, de decadencia, como el que está viviendo actualmente la Iglesia Católica, ella acabó con los curas pedófilos, con las monjas maracas, Sí. la corrupción dentro de la curia, agarró al Papa, le zamarrió la toga y le dijo corta el show, y organizó y reorganizó la Iglesia y la volvió de vuelta a Dios, la volvió de vuelta al Evangelio, la volvió de vuelta a la doctrina y la tradición cristiana. Y Ujú. eso ha pasado, o sea, eso no es la única vez que ha pasado, eso ha pasado 50 veces, 60 veces, 100 veces en la historia de la iglesia y va a seguir pasando, y va a seguir cayendo en decadencia porque el demonio siempre está metiéndose en la iglesia católica, porque como es la única iglesia de Dios, el demonio tiene que entrar ahí a tratar de destruirla y a tratar de hacerle daño. Mm. Vale. Eso. Ahora volviendo más a la política. eh, O sea, creo que ya sé tu respuesta, pero igual te lo voy a preguntar por si acaso tú prefieres, te identificas más con la escuela austríaca de economía o con la escuela de Chicago. Yo no me identifico con una escuela de economía porque encuentro que eso es absurdo. Bueno, ¿cuál te Mira gusta lo que te más? estoy diciendo. Bueno, ¿cuál me entretiene más leer? La escuela marxista. No, no, pero ¿cuál te gusta más así como, si tuvieras que elegir, ponte tú a Hayek o a Friedman así como de Es que ministro de Economía, ¿cachai? ¿por qué tengo que elegir entre Hayek y Friedman? Es que esa es una No, tontera más dogmática hipotético, de pero los así como libertarios. cuál te A gusta ver, más, ¿cachai?
O sea, claro, Friedman es más entretenido leer que Hayek, nuevamente. Ahora, no estoy tan de acuerdo con Friedman en muchas cosas, pero tampoco estoy de acuerdo con Hayek en muchas otras. Sí. Cuando uno estudia economía, tiene que estudiar economía de verdad y no estar ahí pensando de que, oye, que la economía de tal autor o de tal otra, sino que uno tiene que estudiarse todas las corrientes, estudiarse todos los manuales, o sea, está lleno, puta la weá, hay una polilla acá y tiene a mi polola histérica y a mí me está acosando. Está por ella. Eh, sí, espera un segundo, ya. Entonces, yo sé que deben haber re pocos, una polilla antifa, deben haber re pocos, por ejemplo, economistas en Chile que se hayan leído El Capital, los 3 tomos de Karl Marx. Sí. Ni los comunistas. Me dice Cookie Brown, me dice, weón, peínate, pero si pasé de tirar cemento, estaba efectivamente haciendo, o sea, mezclando cemento y poniéndolo en un radier, mira mi polera, mira cómo tengo cemento, puta la weá, di vuelta apreté Ah, este vale. botón sin querer, ya. Mira mi polera, tengo cemento por todos lados, voy a hacer el directo, no me he duchado, porque claro, el directo, uno tiene que terminar de tirar el cemento, no lo podéis parar, no podéis poner en pausa la echada del cemento. Bueno, Sí. entonces yo creo que muy pocos economistas en Chile se han leído El Capital de Karl Marx. Muy pocos economistas chilenos han leído la acción humana de Ludwig von Mises como extremos, digamos. O la Sí. teoría general de Keynes completa, así de página 1 hasta la página final. Son como 400 y tantas páginas, según recuerdo, no la leí hace varios años. Entonces, Ujú. si tú querías estudiar un tema, tú me puedes decir, no, es que yo soy de tal escuela o yo soy de tal otra. Esa es un infantilismo que es normal en los liberales y en algunos y en los marxistas. Pero la gente que le interesa realmente saber la economía, tenéis que leer toda la Todo. economía, todo lo que se ha Sí. escrito, lo que sea relevante, obviamente, porque no está lleno siempre de textos que son irrelevantes. Pero si me preguntan a mí qué recomiendo, bueno, yo recomiendo pues, Teoría Positiva del Capital de Eugen von Baberg, El Capital de Karl Marx, Ujú. Acción humana. La acción humana, obviamente, los de Jesús Huerta de Soto, que son buenísimos, eso es escuela austríaca y es muy bueno. Claro, la economía en una lección de Hazlitt, que es Chicago, que es se me olvidó el nombre del negro de la escuela de Chicago, que escribió Introducción a la Puta, Economía. no sé. Eh, bueno, es un Yo negrito. de los libros más básicos que, o sea, y de los que partí leyendo, Introducción a la que fue Economía de un Capitalismo negro y que era amigo de Libertad Milton de Friedman, ¿vale? Friedman. ¿Ah? Sí. No, que ¿Qué lean más? Introducción a la Economía del negro que era amigo de Milton Friedman, que salía con él en los documentales. No me Sí. acuerdo el nombre, se me olvidó. Thomas Sowell. Thomas Sowell. Tomás. Thomas Sowell, Introducción a la Economía. Bueno, ya, dale. Ya. Perdón por interrumpirte, pero eso. Sí, ya eso. Y bueno, sí, una duda que yo tenía es que, o sea, entiendo que como que eres muy distinto a Axel Kaiser porque, o sea, tú eres declaradamente antiliberal y Axel Kaiser es un liberal así como casi fanático. Y, pero tú has dicho, o sea, obviamente no literalmente, que es un analfabeto. O sea, yo supongo que estás haciendo alusión a que es weón o alguna wea así. Y, no sé, ¿tú crees que Axel Kaiser es de verdad una persona así como imbécil? No, yo creo que es una persona deshonesta, la verdad, creo que es deshonesto. Pero el ejercicio que realizó con la Gloria Álvarez Es una mierda. fue un ejercicio de analfabetismo Sí, sí, el colectivo brutal weón y de hizo un libro de populismo y analfabetización. habló de cualquier wea menos de populismo. Sí, y analfabetizaron a mucha gente los dos juntos. Bueno, Gloria Álvarez continúa con esa misión. Axel Kaiser ya se salió de la misión de convertir al mundo en un mundo de imbéciles. Pero Gloria Álvarez continúa, está con mucha vocación de estupidizar al ser humano, de volverlo Sí. estúpido. Entonces, sí, Axel Kaiser no es tonto y tampoco es inculto. Lo que pasa con Axel Kaiser, que es lo que pasa con los Kaiser, que es lo que me pasa con los alemanes, yo tengo un problema con los alemanes. ¿Axel Kaiser tiene alguna relación con Johannes o con la Sí, Vanessa? el hermano menor, ¿En serio? sí. Ah, no sabía. Y la Vanessa Kaiser y el Leif Kaiser son toda la familia Kaiser. Mm. Eh, y el Alexander Renike, que es el hijo de la Vanessa Kaiser y que está uno de los líderes de estudiantes por la libertad en Europa. Y esta gente es alemana. O sea, ellos son chilenos, pero Sí, no, son alemanes. O sea, si tú sí, conversas con ellos, son alemanes que hablan castellano y de hecho hablan alemán también y tienen doble nacionalidad. Entonces, estos tipos son alemanes. Y yo tengo un serio problema con los alemanes. Yo tengo problemas con los alemanes. La gente de ujú. izquierda me tira chucha y me dice, ¿a ti que te gustan los alemanes? No, a ver, entérense, no me gustan los alemanes, no soporto los alemanes culiados, no los soporto, weón.
Bien, el problema que tienen Johannes, Axel, Vanessa, etcétera, es que están cuadrados y por lo Sí, tanto su mirada de las cosas siempre se encuadra en un montón de definiciones y de institucionalidad formal. como que no tienen flexibilidad, por decirlo así, ¿no? No, no están viendo lo real, están viendo el dibujo pixeleado de lo real. ¿Cachai? Entonces, Sí, Johannes, o sea, Axel va y siempre está repitiendo, el Estado es un aparato que concentra el monopolio de la fuerza y no la sé qué. violencia. Sí, 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 el El monopolio de la profesor violencia. de tu colegio público concentra el monopolio de la fuerza porque según es parte del Estado. Y no concentra No, ningún pues, monopolio de ni una puta mierda. Entonces no. su definición de Estado vale callampa, pero como es la definición más aceptada, además lo dice, esta es la definición más aceptada de Estado, de Max Weber, que no tiene por qué ser un neoliberal. ¿Qué es lo que está haciendo? Está tratando de encuadrar toda la conversación en su mundo de píxeles, porque los alemanes no viven en el mundo que vivimos nosotros, con rugosidad, con texturas, con complejidad, con caos, porque este mundo está repleto de caos. No, los alemanes viven en un mundo ordenado y cuadrado, tipo Minecraft, de puros píxeles. Sí. Ya, entonces, el problema con Axel y por qué yo le termino diciendo analfabeto y también con Johannes, el otro día estaba viendo un video de Johannes, un live que hizo, ya como 20 minutos diciéndole, no, imbécil, así no es, ¡ah! Gritándole al computador, ¿cachai? Eh, Qué es bueno. ese, es ese. Entonces yo digo que son imbéciles, pero en verdad no son imbéciles, tienen unos coeficientes intelectuales elevadísimos, probablemente más elevados que el mío, pero no captan la complejidad, no captan Sí. la profundidad, no captan la textura de las cosas. Se Sí, quedan claro. en O sea, como que el weón de Axel Kaiser se queda con su definición de estado de Max Weber y el weón no busca otras, ¿cachai? El weón se queda ahí y no lo cambia. o no piensa que tal vez no es cierto, no aplica en todas las circunstancias, tal vez es una definición general abstracta del Estado, pero que en ciertas circunstancias el Estado no es eso, que a veces el Estado es eso y a veces el Estado es otra cosa, Ujú. porque la realidad no es plana. No, po. Vale, eso, y ahora se me agarran las preguntas y a ver, veamos las que te pusieron aquí, ¿no? Aquí alguien te pregunta, Sebastián, ¿te cambiaste de género legalmente? No, no lo he podido hacer, pues ha estado un poco complicado todo lo que ha estado ocurriendo, el mundo está medio convulso, pero lo vamos a hacer. ¿Te querés cambiar de género? Sí, Pero así como para wear. no porque yo legalmente me identifico como mujer. Yo legalmente, a ver, si nosotros consideramos legalmente, yo creo que si yo le pego a mi polola no es violencia de género. Estoy Ya, convencido. Así yo me autopercibo. Me autopercibo de que si yo me voy preso no me puedo ir a la cárcel de hombres, tengo que irme a la cárcel de mujeres. Yo autopercibo eso. También autopercibo que tengo que jubilarme a los 60 y no a los a los 60, 65. pues, weón. Sí, Claro, entonces yo me autopercibo legalmente como mujer y por lo tanto voy a ir a hacer mi trámite porque corresponde, súper en serio te lo digo, que si yo me puta la autopercibo ley legalmente estúpida, como weón. mujer, este Estado respete esa autopercepción. Ya, a ver, ¿qué más tenemos? Aquí preguntaban una wea que te preguntan siempre, así que eh, te También preguntan, me gusta ir al baño mujeres de los malls, así que bueno, Casto Kaiser, José Antonio, supongo. eh, cresta. eh, Kaiser. Kaiser, yo también. Sí, brígido, brígido. Brígida la pregunta, weón. Casto Kaiser. Sí, no, Kaiser. difícil. A ver, y aquí alguien pregunta, ¿opina de Javier Milei? ¿Ah? ¿Opina de Javier Milei? Vean la entrevista que le hice, donde se volvió loco y me empezó a gritar y me Sí, yo trató la vi. como el hoyo al final de la entrevista. ¿Ah? Sí, yo la vi, yo la ¿La vi. han visto? Ya, busquen en mi Sí, canal se ve como Fabián el pico en Milei en todo caso, Isli. porque la cámara de Milei está como el hoyo. Sí. Y el weón se enfurece y se vuelve loco. Milei es un muy buen economista,
Es el típico economista que Sí, sabe hacer la pega, no está encuadrado en la escuela austriaca. Yo soy de la escuela austriaca, como que militan en la escuela austriaca. No, Milei no es sí, así. sí, sí. Milei usa herramientas de todas las escuelas, ellos hacen mucha econometría, y la econometría no tiene escuelas, básicamente hacer unas matemáticas ultra brígidas, Ujú. ¿no? Entonces es un economista de verdad, porque toda esta gente, todos estos libertarios que por ser libertarios creen que saben economía porque se leyeron 2 libros de la escuela austriaca, son unos imbéciles. Entonces Javier Milei es Sí. un muy buen economista, que sabe de verdad de economía, que hace economía de verdad y tiene serios problemas psiquiátricos. Y te lo estoy Sí, diciendo yo, que no soy el weón más cuerdo del mundo. Este weón es mucho, o sea, este weón de verdad está mal de la cabeza, con cuática. No puede sostener ya. una conversación normal con otro ser humano sin ponerse a gritar como un loco. Y, yo le estaba Igual conversando no sé, igual yo amistosamente. encuentro que capaz que el weón lo hace como un personaje como para tener más visitas. No, no, tiene que ver con su relación con su padre. Hay por ahí algunas entrevistas como Ah, sí, personales creo que de él como que que no son le bien habla, ¿o no? Una wea así. esclarecedores. Sí, mira, un weón que no le habla a su papá. Yo tengo 1000 atados con mi vieja, weón. Yo creo que mi mamá, weón, puta, no puedo decir cosas terribles, pero yo creo que si alguien tiene razones para hallarse como el pico con su mamá, soy yo. Y la llamo, puta, una vez a la Sí. semana, 2 veces al mes, ¿cómo estáis mamá? Y no sé qué, y me preocupo por ella, y ella se preocupa por mí, porque esa weá es ser Ujú. normal. Este weón está Sí, cagado la cabeza, sí. ¿cachai? Porque no podéis no hablarle a tu papá, me estáis weyando, podéis tener Sí, mil como que el diferencias con weón tu dijo papá, pero podéis como, no hablarle. de lo que vi, como que el weón dijo tenemos diferencia en valores, así que no le hablo. Como, Weón, pero eso sí, es está típico mal. de libertario. Eso es Sí, típico está de mal ese libertario. weón. Recuerda que yo te decía que el individuo es un ser incausado, O ¿cachai? sea, No tiene no lo papá y sé en qué. mamá. El individuo no tiene No, papá y mamá. En el momento que tú te haces llamar individuo, ya no tienes papá y mamá. Eres un ser incausado. Eres un ser que apareció de la nada en el mundo. Por eso no le debe nada a nadie y nadie le debe nada a él. no, ¿Cachai? o sea, mira, yo lo que sí encuentro es que individuo como definición, mira, busco la definición de individuo, si quería así como, weón. Ya, pero que vaya a sacar una definición de diccionario, eso no tiene validez filosófica. No, no, sí sé, pero puta, ya. Ahí sale, ya, persona considerada independiente de los demás. O sea, una persona que es dueña de su Separada del cuerpo, hace la resto. weá que se le canta la raja, más o menos, ¿cachai? Separada del resto. Pero ¿cómo puedes separar a alguien del resto si para poder O sea, nacer necesitas al resto? no, obvio, pero así, Considerada un independiente de individuo es los una persona demás. que, o sea, que no depende de los demás para tomar decisiones sobre sí mismo. Pero, o sea, No, yo no estoy no, de acuerdo no. con lo que dicen los libertarios de Considerada es que un el ejercicio intelectual. individuo, No, no, no. lo que dicen Dice muchos considerada. libertarios. Ujú. Escúchame, la definición que tú dice considerada. Considerar es un ejercicio intelectual. ¿Por qué? Porque considerar viene de una palabra compuesta, dice considerar, que viene de sideral, es decir, tener como estrella. Eso significa considerar. Considerar Ya, significa tener como estrella. ¿Vale? vale, Entonces, sí. es una persona que se tiene como estrella independiente, que se considera, es decir, un ejercicio mental, en su mente se separa del resto. No estoy diciendo que el individuo en la realidad no tenga papá y mamá. Estoy diciendo que en el momento en que compensamos en las personas, en los seres humanos como individuos, en la mente lo estamos sacando de su familia. Mm, no ¿Cachai? sé, o sea, entiendo tu punto, pero, o sea, creo que eso, es que hay, yo, dentro de los libertarios creo que hay dos partes, ¿cachai? Están los libertarios que son fanáticos, que como que creen que nacieron solos, todo lo que tú decís, que son incausados o que no tienen por qué relacionarse, ¿cachai? Y están los libertarios que son más sensatos y que saben que están ahí por algo y que están sujetos a una sociedad, pero que también entienden que son dueños de sí mismos sin salirse de las relaciones con el resto y que quieren defender la libertad de cada persona mientras que no altere la libertad del resto y eso es una forma, a mi punto de vista, efectiva de vivir en sociedad también. Bueno, yo creo que a esos libertarios que tú nombras, que yo diría que no son libertarios, sino que son gente que está perdida en el libertarianismo, yo les recomiendo que lean el manual del capitalista revolucionario que está pronto a salir. No creo que lo vendan a las librerías, pero... ¿Y Y cómo lo que vaya a vender? yo creo que lo voy a vender por mi canal de YouTube, no, pues. Lo enviaré por Sí. Chile Express. Sí, pero ¿lo Eh, vaya a hacer como copias o lo vaya a hacer en PDF? y voy a hacer copia.
Ya, me lo voy a comprar, pues. Voy a imprimirlo, porque eso de andar leyendo en el computador es una mierda. Entonces voy a Sí, es una paja. imprimirlo y lo voy a vender. Mira, el precio va a estar entre las 5 y las 10 lucas, ¿ya? Está bien. Y el Sí, manual va a contener 3 partes. Ya está avanzado, está siendo escrito. Digamos, hay texto ahí. Puede sí. salir en unos 3, 4 meses más. Eh, Manual parte teórica, donde se explica, digamos, la ideología. Manual Sí. ético, de cómo debería comportarse un capitalista revolucionario. Y manual práctico, que tiene que ver con cómo debería hacer la revolución el capitalista revolucionario. ¿Bien? Mm. ¿Es largo el libro? ¿O es como No, va a tener como 50 páginas máximas. 50 páginas? Está bien. Porque no es un libro que tenga como por misión comenzar, ¿no es cierto?, a validarse refutando a los demás y explicando y citando y no sé qué, porque eso tomaría, yo creo que unas 300, 400 páginas, un libro, digamos, extenso, donde se toma en Sí. consideración cada detalle y se responde cualquier posible duda. No, 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 este es un manual. Entonces Un dice, manual de capitalismo nosotros revolucionario, de pensamos, ideología. claro, nosotros pensamos esto y esto. No Hacemos esto, responde, esto y esto y esto. no intenta Y refutar posibles objeciones a priori y todas esas cosas que hacen los libros, los manuales, los libros más complicados, los manuales ujú. de científicos, digamos. Este es un manual político, entonces es como casi como un manifiesto un poquito menos pomposo, digamos, menos pomposo que un manifiesto, como una receta de cocina, perro, que dice el capitalista Sí, revolucionario, echa 2 cucharadas de harina, 1 cucharada de azúcar. sí, sí, sí. Vale, Es eso. básicamente un Y libro de cocina de ser capitalista revolucionario. ya. Y ahí esos libertarios o que creen que son libertarios y que están más confundidos que la chucha, y yo encuentro que son gente buena que está perdida en el libertarianismo, que se perdió así un día, no encontró la puerta de la casa y se metió en una casa equivocada. O sea, efectivamente Ya. perdido, así como, ¿ya? Sería bueno que todas esas personas lo leyeran. Yo lo voy a leer. Y a ver, otra pregunta que te tenía, entre sí o no que como que en Argentina está este grupo bueno, están economistas, politólogos, etcétera, entre Agustín Laje, Manuel Danan, Javier Milei, Manuel Adorni, bueno, y todo esto, ¿con cuál te quedas tú? O sea, ¿cuál prefieres entre ellos? Claramente Agustín Laje es el superior, pues el supremo. Su libro Márquez, de Agustín Laje, el libro negro de la nueva izquierda, es buenísimo. ¿Lo has leído? o sea, el libro negro de la no quiero decir algo. Yo fui el único huevón vendiéndolo en Chile como por 2 años. ¿En Y serio? yo, yo, sí, pues yo lo iba a buscar a Mendoza. Pues Laje me los dejaba en Yo me lo Mendoza. compré en Mendoza. Ya. Había en Mendoza unos amigos abogados de Laje, tenían cajas y cajas de ese libro, y yo cruzaba la cordillera y me los traía a Chile haciendo contrabando, efectivamente. Eh, Sí. y Laje me los dejaba súper barato, me los dejaba como a 6 lucas, pero con el viaje y todo, al final terminaba igual ganando muy poca plata cuando los vendía a 18 lucas. Sí. Eh, y nadie más los vendía en Chile. Y yo tenía un closet lleno de libros negros de la nueva izquierda. Sí, sí. Así que, claro, y ese libro es de Nicolás Márquez con Agustín Laje. Sí. Nicolás Márquez es una gran estrella, pero yo creo que una estrella más en retiro, porque él atiende a problemas que ya no existen. Digamos que es del siglo pasado. Es genial. Vale. Es genial, No, pero sí, es del bueno. siglo pasado. Sí. Y Laje es el de este siglo, digamos. Laje sería el Mm, nuevo Márquez. Eh, y no tiene los problemas mentales que tiene Milei. De hecho, es más cuerdo que yo. Se es cuerdo, sí. porque yo no soy cuerdo, pero es más cuerdo o Ya. sea, Milei está más loco que yo y Laje está más cuerdo que yo, poniéndome a mí como parámetro. Sí. Y Laje es un tipo muy, muy civilizado, bueno, es un muy buen amigo. Yo como amigo de él te digo Sí, sí, que es sí. un gran amigo, una persona, de verdad que da gusto ser amigo de un buen así. Agustín Laje. Sí, su libro me encantó. De hecho, puta, desde que leí su libro, como que, bueno, feminazi que me habla, weón, le contesto a todas, weón, y quedan todas hechas Bueno, pico. yo creo Pocas que weas que más que las feminazis, weón. creo que ese libro es una gran superficialidad, pero es una superficialidad muy bien armada. Pero creo que todavía le faltó escarbar más ese hoyo. Hay, hay hartos kilómetros de mierda que sacar con la pala ahí. Sacó Sí. 2, 3, 4 Tengo metros de entendido que tierra. Laje dijo que
tengo entendido que el Aje dijo que iba a sacar una parte 2, pero que no estaba dispuesto a hacer un libro tan largo. Creo que dijo eso. Sí, no, también Laji a mí me dijo, mira, yo la verdad es que si yo tengo que hacer uso económico del tiempo y de las páginas y de las letras, Sí, no puedo hacer una cosa grotesca, y es lo mismo que me pasa a mí con el manual que estoy escribiendo, ¿no es cierto? Es sí, sí, como, sí. ya, y en el fondo, claro, pero cuando tú conversáis con la G, sobre todo cuando conversáis fuera de cámara, porque en el fondo él también apenas le prendís la cámara, y hay hartas entrevistas que yo le he hecho que están en mi canal, Sí, cuando tú le prendís la cámara, el tiro prende la economía y empieza a atacar al que hay que atacar y no sé qué, y esto de divagar y de filosofar se acaba. Pero cuando tú apagáis la cámara, la G la tiene clara, pero hasta el fondo, muy hasta lo sí, profundo del asunto. Ahora, en el libro, él saca los 2 o 3 metros de tierra que hay encima del río de caca, pero para sí. abajo hay como 2 kilómetros de mierda. Y lo único que hace es mostrarte, mira, ahí hay mierda. Ahí tenéis que sumergirte Sí, tú, tenéis que bucear en esa mierda. Y eso ya no está en el libro. sí. Ya, y a ver, aquí nos pusieron tres Me preguntas más, voy a preguntan hacer si una. me dicen que le paguen la pensión a mi hijo. Yo tengo 3 hijos, no uno. Y Sí, están tres, todas las ya. pensiones de alimentos al día. Todo pagado. Vale, Porque no es que ya. siempre están, no pagáis la, la, la pensión, no pagáis la pensión de tu hijo, y es como, no sé, es como un meme o algo así. Y la weá, mira, otro me dice, anda a trabajar flojo culiado, mira cómo tengo las poleras llenas de cemento, weón, y alcancé a ducharme de tanto que trabajé hoy día para ir a Sí, hacer el live. weón, yo no entiendo Weón, los estos weones que weones como que viven, para los weones trabajar es básicamente, weón, solo sirve trabajar si es que vaya a trabajar a una weá, a una tienda o a puta, trabajar, ser mano de obra, weón, para una trabajar para tienda, trabajar para y para estos estos weones, weones. y si trabajáis, eres facho pobre, ¿cachai? O sea, te tratan de facho pobre, ¿cachai? Entonces como, weón, de siete, ¿cachai? Como, weón, no lo puedo entender, weón. YouTube es un trabajo, weón, lo que tú haces, tengo entendido que tiene inversiones en bolsa y todo eso, weón, también es un trabajo, cada uno se gana la vida como quiere. Escúchame, escúchame, mira. Estos weones creen que trabajar significa que un weón te dé órdenes y te pague un sueldo a fin de mes. Eso es Sí. una cosa. Otra cosa, estos hueones creen todo lo que sale en la prensa. Todo. Todo, 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 todo. En la Y en prensa cualquier mañana sale prensa, una noticia Gamba que lo cree, dice, Piensa Prensa también. mañana en la prensa sale una noticia que dice Sebastián Izquierdo desayuna mojones de caca. Y los van a decir, ¿cómo? ¿Viste que Sebastián Izquierdo desayuna caca? Y se lo van a creer. Y si dijeran que yo vuelo y tiro fuego por los ojos, también se lo creen, porque creen todo lo que ven en la tele. Sí. Facho pobre saca de su cajón un poquito de plata. La que tengo en el cajón nomás. Y no voy al banco hace como 3 semanas, así que no sé cuánta plata hay ahí. Eh, A ver, ahí voy a ver qué preguntas nos pusieron. Pues bueno, a ver. esa es la plata que ando trayendo en el velador, ¿eh? Sí. ¿Qué opinan del anarcocapitalismo? O sea, ¿qué opináis? Te voy a hacer una pregunta más específica. ¿Qué opináis de Gurgaón, la ciudad anarcocapitalista? ¿De qué cosa? Gurgaón, No ¿cachai? conozco esa weá. Es Debe una ser ciudad un... en India que se comporta como una ciudad anarcocapitalista. No hay ningún servicio público, tiene 3 millones de habitantes. Y puta, como que No tiene llegaron calle, es distritos de una ciudad sin lujo. calle. No, las calles son privadas. ¿Cómo las calles son privadas? O sea, ¿alguna gente puede pasar por la calle y otra gente no? No, tengo entendido que hay ¿Todos un pueden pasar taxi. por la calle? Sí, pero hay un taxi, po, weón. Espérate, te pregunto, ¿cualquiera puede caminar por la calle? Por la vereda, sí. Eso se llama público. Sí. La Pero administrará un privado, no, pero eso es un creo que bien público. Porque privado, esta es una sí, cuestión que los anarcocapitalistas no entienden. Privado significa privar, dejar ujú, fuera, privacidad. sí, ¿Cachai? claro. La Ya. salud es privada, por ejemplo, porque si a ti te preguntan de tu salud, tú le puedes decir, ándate a la mierda, no te quiero decir. ¿O no? Exacto. O tú elegís, por ejemplo, cuando tú elegís a qué doctor vais, o si vais o no vais al doctor, todas esas cosas son privadas. Tú puedes o no aceptar o no lo que tú quieras. Entonces, lo privado es donde tú privas, ¿no es cierto? Y por eso los hueones les da con que lo privado es robo, porque claro, te estoy dejando fuera.
Privado significa dejar fuera a alguien. Entonces, una sociedad necesita de espacios, y los mismos liberales y libertarios lo reconocen, como el mercado, donde si tú empiezas a dejar fuera a alguien, barreras de entrada y esas cosas, entonces deja de funcionar. La calle tiene que poder caminar todo el mundo por la calle, porque en el momento que una persona tiene prohibido caminar por la calle, entonces la sociedad ya no puede funcionar. Sí. Entonces, esas cosas no son privadas. El mercado es un bien público, la calle es un bien público, la calle tiene que estar iluminada, la seguridad de la calle, por lo tanto, es un bien público, porque cualquiera puede caminar por la calle, por lo tanto, cualquiera es susceptible de cualquier problema que pueda ocurrir en la calle, por lo tanto, tiene que haber unos policías que son un bien público. Luego, ¿qué es lo que proponen estos locos? Que todos esos bienes públicos sigan siendo públicos, pero estén administrados por una empresa privada. Sí, eso creo que es entendido lo que... Entiendo que eso Todo es lo que bien pasa en hasta Uruguay. ahí. Todo bien hasta ahí. Pero ¿qué pasa si la empresa privada decide privar a alguien de lo público y por lo tanto obstaculizar el funcionamiento de la sociedad? ¿Quién le va a decir, oye, tú no puedes privar a esa persona porque ese es un bien público? ¿Quién? Nadie. Sí, por eso yo no soy anarcocapitalista, solo... Entonces, Claro. ¿por qué funcionan de pronto ciertos espacios donde lo público está regido, donde todo lo público está administrado por privados? Porque son espacios que se encuentran dentro de una soberanía estatal, Sí, que en caso de que esos privados decidieran privar a alguien de ese bien que nunca fue privado, sino que es público, lo que pasa es que está siendo administrado privadamente. sí, Si es que un privado decidiera privar a alguien de un bien público, ese alguien tendría a alguien a quien reclamar y por lo tanto ese privado se iría a la mierda. Entonces ese privado decide no hacerlo a priori. Por lo tanto, el hecho de que exista un lugar donde los privados pueden administrar lo público es posible porque hay un Estado que vela porque lo público siga siendo público para que la sociedad pueda seguir funcionando. Suena enredado, pero es la única forma que se me ocurre para explicarlo en corto, porque si no tenemos que hacer un programa entero sobre ese tema. sí. Vale, eso y... Nos quedan 6 minutos. Voy a ver qué más preguntas nos tienen. ¿Qué piensas sobre la educación y qué sistema de educación te gusta? Yo soy tan conservador, a mí me gustaría que los niños estuvieran en la casa y que las ¿En mamás la casa? les... Yo creo que las mamás tienen que educar a los niños. Pero puta, Suena o sea, también súper tienen que enseñarle radical que las matemática y puta, hay mamás muchas eduquen a mamás que los no le niños hoy en enseñan. día. Sé que suena radicalísimo, sé que suena una cosa extremista y que parezco un hueón loco por decir que las mamás deberían educar a los niños. Pero sé que eso es lo que yo pienso, las mamás deberían educar a los niños. Claro, pero si, o sea, si alguien quisiera, o sea, tú, si fuera por ti, tú educarías a tus hijos con su madre, ¿no? Pero si hay unos papás que quieren enviar a su hijo a No, un yo tengo un colegio, par de o hijos que sea, no deberían criarse con su madre por ningún motivo. De hecho, el Estado realizó la correcta decisión de quitárselo. Muy a su bien, madre, señor Estado. Sí, porque su madre era un peligro para todos los que están cerca de ella, lo sigue siendo, ¿vale? Si alguna vez conocen a la madre de mi hijo, aléjese, es un peligro. Esa persona es peligrosa, es extremadamente violenta, dañina, etcétera. ¿Ya? Así ya, que no se acerquen a esa mina. No estoy hablando ya, de despecho ni nada de eso. La loca es no, violenta, sí, sí, es súper agresiva, es súper descontrolada. Y claro, te empecé a juntar con ella, te hacía amigo de ella, es buena onda, es amorosa, sonriente, simpática y lo que sea, pero de repente va a llegar un sartenazo en la cabeza porque sí. chucha, Y, y claro, y qué bueno que el Estado le quitó a los a niños, los pero hijos. yo digo que en general, obviamente, cuidando todas las excepciones, las mamás deberían criar a los niños, no solamente criarlos, sino que educarlos. Y Pero luego, con las educarlos, ponte herramientas tú, que ¿cómo nos una mamá le va a otorga. enseñar matemáticas a un hijo? Bueno, pero ¿por qué? ¿Pero quién les enseña matemática a los niños hoy en día? A ver, ¿tú sabes quién le enseña matemática a los niños hoy en día? ¿Quién le enseña matemática a los niños hoy en El día? colegio, po. No, En el Julio Profe, colegio, weón. bueno, Julio Profe le enseña sí, matemática a Julio, los niños hoy en día. sí, es verdad. ¿Tú crees que los niños entienden algo con los profesores de mierda que tienen en el colegio? ¿De verdad? No, puta, yo no entendía nada. ¿Tú entendiste algo de matemática en el colegio o lo aprendiste después? La No, verdad. no, caché pico. No, cachaba Ya, pico. aprendiste matemáticas después, ¿o no? Sí.
O sea, no sigo sin entender mucho de matemáticas, ¿para qué te voy a mentir? Ya. Yo aprendí matemáticas recién a los 25 años. Yo en mi cuarto medio, que saqué con exámenes libres, tengo el promedio rojo en matemáticas, un 2,8, una cosa así, No, asqueroso. yo tenía 5,2. Ya, pero no entendía una mierda de matemáticas. Recién a los 25 años entendí las matemáticas. Fue como ¡Eureka! ¡Ah! Así era. Ahora, Sí. ¿qué pasa? Que si tú veis a los cabros, desde a partir de cierta edad, lo que hacen es mirar al Julio Profe. Y el Julio Profe enseña las matemáticas 1.000.000 de veces mejor que todos los profesores de Ujú. matemáticas que hay en el país. Los niños no necesitan que la Sí. mamá les enseñe matemáticas. Julio Profe les puede enseñar matemáticas. En YouTube. La mamá lo único que tiene que hacer es vigilar que el cabro esté viendo Julio Profe y no Vegeta 666, pues, weón. O, o Hola, soy Germán. Eso es todo. Sí. Si la mamá vigila que el niño está viendo Julio Profe, el niño va a saber matemáticas. Pero a ver, entonces ese es tu modelo, yo creo que podrías Sí, podía definir aprender a dos, estudiar pero música con Jaime Altozano sí. y Shawn Tracks y todo eso, bueno. Vale, entonces, pero si unos papás quisieran mandar a su hijo a un colegio, que es un colegio privado, por ejemplo, porque por alguna razón los papás no creen en eso, ¿tú como Estado le obligarías a los papás a educar a su hijo en la casa o les permitirías mandarlo a un No, colegio? no, a ver, yo creo que, mira, mientras los papás no le estén mostrando pornografía a los niños, ni se los estén culiando, ni los tengan haciendo trabajo Sí, esclavo y esas cosas, básicamente pueden hacer lo que quieran con ellos. De hecho, estoy súper en desacuerdo que se hayan prohibido los castigos físicos. Entiendo que si un papá maltrata a los niños, tienen que apartárselos de su lado, pero una cosa es sí, sí, maltratarlo y otra cosa es mandarle un cachetazo. Luego, sí, yo creo que eso no es maltrato. O sea, si oye, huevón, pórtate bien, no sé, cuando es irrespetuoso, por ejemplo. Cuando un niño mm, manda la mierda a la mamá, no, no estoy ni ahí con vos, no te pesco, vieja culia. ¡Pah! Ese bueno hay que pegarle un chachazo, ¿cachai o no? sí, Ahora, no nivel tortura, no nivel sufrimiento, no nivel lesión. no, po, Luego, obvio que no. luego, a lo que voy a lo siguiente, yo creo que los papás pueden hacer básicamente lo que quieran con los niños mientras no los esclavicen, no los prostituyan, no los degeneren con pornografía o cosas así, o con desfiles de homosexuales, que no los y que no los y que no los eh, y que no los torturen, esas cosas. Los papás pueden hacer lo que quieran con los niños. O sea, supongamos que yo dijera a los niños se tienen que educar en la casa y yo le prohíbo a los papás llevar a su niño a un colegio. Supongamos que yo digo eso. Bueno, entonces Sí, los papás pueden contratar clases de cosas y al final armar un currículum y terminar siendo un sí, colegio. O sea, sí, tendría que prohibir las clases de piano, las de ballet. Son weas, es una tontera. No se puede sí, decidir cómo tiene que ser la educación. Es como cuando salieron estos weones con que mm, la educación era un bien, un derecho, y por lo tanto tenía que ser un gratuita y de calidad derecho, y no toda la sé qué weá, es la sí. cuestión. Y como conche tu madre así que las clases de guitarra que hace el profe Juanito a domicilio en Puente Alto sean un bien público, gratuito y de calidad. Me estáis jodiendo la pita. Obviamente que no tiene Sí, sentido. La educación es un bien mucho más disperso, mucho más líquido de lo que la gente mm. entiende. Educarte es una wea súper compleja. Luego, yo O sea, creo se va a que terminar en cualquier momento directo. las mamás tienen, digamos, no solamente como digamos el deber natural, sino además el, la posición adecuada dentro de la familia para educar a los niños y si hay materias que ellas no dominan, está todas las herramientas tecnológicas que están a disposición de la mayoría de la población.